Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo en que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. En el Evangelio de la Santa Misa, tomado de San Marcos, se nos relata el siguiente pasaje de la vida de Jesús y sus palabras. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñaron una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenla ahí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunciando la acción de gracias, se lo dio y todos ellos bebieron y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Queridos hermanos, se refleja en estas palabras del Señor una de las verdades más cuidadas y fundamentales de la vida de nuestra Iglesia católica. Estas palabras la Iglesia las interpretó desde el inicio con unas palabras cuyo significado es específico y concreto. El Señor se queda en las especies del pan y del vino con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Prácticamente no hay ninguna de las confesiones cristianas que no sea la Iglesia católica que mantenga esta fe en la Eucaristía. Y por eso hoy día es un día de gran fiesta, porque así como el Señor se va, sube al cielo, como hemos celebrado hace un tiempo atrás, resucita, sin embargo se queda con nosotros y está con nosotros. Su presencia en la Eucaristía es como una luz que alumbra el mundo entero, en millones y millones de sagrarios donde está escondido, anonadado, bajo las especies del pan y del vino consagrado por el sacerdote, repitiendo las mismas palabras que él nos enseñó: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El Señor no hablaba figuradamente, no hablaba de una manera como espiritual solamente, hablaba de una manera concreta y verdadera: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso, en este día, cuando lo permitían las circunstancias, se hacen procesiones, se hacen adoraciones al Santísimo, se busca la presencia del Señor mediante las visitas. Por eso también la Iglesia cuida con tanta cariño y respeto las especies sacramentales, el pan y el vino, cuando es consagrado en el altar, y por eso guarda con tantos cuidados la hostia santa en nuestros sagrarios. Anoche mismo hemos quedado con un grupo de jóvenes por Zoom y algunos de los seminaristas de nuestro seminario San Pedro Apóstol, en adoración por turnos al Señor sacramentado para agradecerle esta fiesta. Pero entonces vienen las preguntas más concretas, más específicas. Para ti, que eres católico, que crees en las verdades de la fe y sobre todo creemos verdaderamente en las palabras de Jesús, ¿qué es para ti esta presencia real de Cristo en tu vida? En la vida de tu familia, en la vida de tu comunidad,
en la vida de nuestra patria. Y es posible que todos tengamos que hacer un pequeño mea culpa, o quizá algunas veces más que pequeño, porque vivimos como si Él estuviera ausente. Recordamos con mucho cariño esas antiguas tradiciones. La adoración perpetua al Santísimo, que con la gracia de Dios nuestra diócesis va creciendo cada vez más, incluso con tiempo de pandemia. Recordamos aquellos gestos de nuestros antepasados, padres y abuelos, que jamás pasaban delante de una iglesia sabiendo que estaba allí el Señor sacramentado, sin hacer una reverencia, sin tocar el ala del sombrero o sin sacárselo, saludando a aquel que estaba allí presente, o muchas veces entrando a hacer una pequeña visita al Santísimo Sacramento. Tenían y tenemos conciencia de que el Señor está ahí. No es algo que simbolice, no es algo que signifique, no es algo que evoque, como podría ser un cuadro bello, una estatua bella, que nos evoca la presencia de un santo o de algo espiritual. No, está ahí. El Señor escondido está ahí. Tú no lo ves con los ojos del cuerpo, pero lo ves con los ojos del alma. Pero para verlo hay que ir por el camino de la humildad y de la fe. Dos virtudes que hemos de pedir constantemente. En muchas iglesias, en nuestra diócesis y en muchas partes se harán pequeñas procesiones, actos eucarísticos. En muchos lugares esta noche se pasa delante del Señor sacramentado adorándolo, porque creemos. Pero siempre podemos creer más si Dios nos da su fuerza. Pensemos en este tiempo en que nos ha sido difícil recibir al Señor sacramentado y hemos tenido que asistir a través de la televisión y de los medios y de las redes a la Santa Eucaristía. Y muchas veces te has tenido que contentar con una comunión espiritual. Llega el momento de ir volviendo a nuestras iglesias, cumpliendo las normas que están dichas, pero volver a la iglesia. No es lo mismo orar a través de una pantalla de una televisión, no es lo mismo una comunión espiritual que la presencia real de Cristo en nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos el cuerpo del Señor como Jesús nos enseñó, aquello que es más grande transforma lo más pequeño. Como ocurre cuando se hace una aleación, el metal más importante absorbe el metal menos importante. Pues bien, cuando tú comulgas, te acercas a la Santa Comunión con reverencia, tú de alguna manera te cristificas. El Señor nos dejó hechos muy reales. No nos dejó solamente las palabras, nos dejó los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces de su gracia, que nuestros ojos y nuestras manos pueden ver y tocar, para que conociéramos y supiéramos de su presencia. Y el más grande de todos es precisamente su presencia real en la Eucaristía. Te pido que en estas horas pienses un poco en tu devoción, tu amor, tu cercanía a Jesús en la Santa Eucaristía. Y si a la luz de esas palabras descubres que en realidad tu vida es poco eucarística, tendremos que cambiar, vivir más pendientes de Él, estar más atentos a su presencia. Y para eso, qué mejor que pedírselo a la Madre de Dios, nuestra Madre del Cielo. Ella está siempre donde está Jesús, porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de María. De ahí sacó Él su naturaleza humana,